Ay, Dios. Ya, ahí sí. Ok. Vamos entonces. Les comentaba que nosotros dentro de lo que es la alimentación, podemos tener alimentación que es de tipo oral, es decir, directa, la persona ingresa el alimento por la boca, lo mastica, ¿verdad? Se va mezclando con la saliva, se traga, se va al estómago, ¿sí? Para que se pueda realizar esa acción de alimentación oral, tiene que haber una serie de coordinación, ¿verdad? Entre los músculos de la boca, el empuje de la lengua con la comida hacia atrás, entre otros. Pero hay situaciones en las que el individuo no puede realizar la acción masticatoria, no puede realizar la acción de tragar por, no sé, inmadurez, por lesiones, por la razón que sea, ¿ok? Y en ese caso se realiza la alimentación por tipo enteral. Enteral implica que va al entero, a la guata, al estómago, ¿sí? Gastroenterólogo, ¿ya? Entero va directo, la comida pasa por un dispositivo, una manguerita, un dispositivo, ¿verdad? Que llega directamente hacia la zona gástrica, ¿sí? Mediante ese alimento se va entregando el aporte necesario, ¿verdad? Para que el cuerpo funcione. Esa administración a través de sonda puede realizarse por una sonda nasogástrica de la nariz hacia el estómago, una sonda naso-yeyunal desde la nariz hacia yeyuno, por una gastrostomía, que es decir, una manguerita que se conecta directamente como botón gástrico. La zona abdominal va directamente una manguerita que se conecta hacia adentro, ¿sí? Entre otras. Ahora, nosotros según la Valentina, cuéntenme. Disculpe, profe, que me entró como una laguna mental. La gastrotomía es para alimentarse y la cistotomía es para eliminar desechos, ¿cierto? Orina, sí. Cistovejiga, cistitis, Ya. acuérdese. Ya, profe, gracias. Ok. Profe, ¿y eso lo conocía la colonostomía, que es cuando sacan La el popó de ahí? colostomía. Ya, y ahora tengo una paciente que tiene un hoyito abajo del ombligo y hace pipí por ahí. Cisto. Esa es la cisto. ¿Cómo se llama? Cistostomía. Cistotomía. Y la otra colonostomía. Colostomía. Colostomía. Mm. ¿Ya? Gracias, profe, por arreglar las dudas. Está bien. Voy a apagar mi cámara porque además estoy hablando así como las locas por los frenillos. De verdad que me cuesta un poquito. Estoy consumiendo muchos recursos y me voy a laguear. Pues irme hablando como robot. Ya. Nosotros tenemos distintos tipos de alimentación dependiendo de cuál sea la edad que tenga el niño, obvio, ¿cierto? Nosotros sabemos que un recién nacido no se alimenta con cuchara, obvio, ¿cierto? Entonces, de 0 a 6 meses, por ejemplo, está para la alimentación la lactancia materna exclusiva, que es lo ideal que debiera recibir el lactante, ¿sí? Eso es en el caso del lactante. Ahora, hay situaciones también en las que el niño no toma pecho o no toma solamente pecho y por lo tanto también requiere ser alimentado por una mamadera o un biberón, ¿cierto? En el caso de la alimentación en el niño menor de 6 meses o hasta los 6 meses, la idea siempre va a ser que se alimente por lactancia materna de tipo exclusiva. Es decir, que no se le dé ni agua, ni el juguito, ni la lechecita, ni ninguna cuestioncita, salvo pecho. Pecho solamente y nada más que pecho. ¿Sí? Y que este pecho inicialmente sea dado de libre demanda. Yo les había comentado a ustedes que cuando el niño comienza a recibir la alimentación, bueno, no sé si se lo había comentado, pero no fue atención primaria. Cuando el niño comienza con su alimentación de papilla, ¿verdad? Desde los 6 meses en adelante, la idea es que más o menos entre el cuarto y el quinto mes se comiencen a ordenar un poco más los horarios de lactancia, ¿sí? Pero antes de eso siempre va a ser la idea de que el niño se alimente directamente del pecho, cuando quiera, como quiera, y nada que le pongamos la hora. ¿A qué hora tiene que darle pecho? La guagua tiene que tomar leche según la necesidad Profe, de su cuerpo. Dígame, está compartiendo un power porque solo se ve el aula. ¿en serio? Sí, veo el inicio de su aula. Ahí se ve el ¿Ahí? power. Uy, estaba puesto, no haberle puesto play. Perdón, ya. Eso.
De los 6 a los 11 meses de edad, la alimentación varía, como les había comentado. El niño comienza con la primera papilla, idealmente a los 6 meses parte solo con el almuerzo y ya tenemos un orden respecto de las lactancias. Ya no se da la lactancia libre demanda, sino que se comienza desde el cuarto, quinto mes más o menos a ir fragmentando la alimentación, ¿sí? Si antes tomaba cada 1 hora, hora y media, 2 horas entre medio también, la idea es que ahora vaya desde las 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, para que al sexto mes comience o pueda comenzar con lo que es la alimentación de papillita, ese puré de vegetales, la sopita verde que se les da, ¿ya? Ok. Esta papillita que se le da está hecha con un pedacito de carne de vaca o pollo o pavo del tamaño de una cajita de fósforo, más un pedacito de zapallo del tamaño de una caja de fósforo o media zanahoria. No las dos cosas, sino se ponen como Bart Simpson, ¿ya? Una papita pequeña del tamaño de un huevo y 3 o 4 hojitas de acelga. Eso debiera ser el inicio de la alimentación. ¿Ya? Hay variaciones sí que se les dan a los niños, pero la idea es que eso, como es lo más inocuo, lo que menos daño genera, partan con ese tipo de alimentación. Al octavo mes ya se agrega la cena en la noche, queda con pecho en la mañana, almuerzo, pecho en la tarde, cena, pecho antes de dormir. Y si quiere la mamá le da un pecho en la noche y ya está, pecho en la noche. ¿Ok? También a esta altura ya se pueden ir variando los pechos. En el caso de que no quiera tomar lactancia materna, al niño se le puede ofrecer la mamaderita, una fórmula láctea. ¿Ya? En este caso, la edad de los niños menores de 1 año, 6 meses, siempre se les va a dar la leche purita fortificada, en volumen de 200, más o menos de los 6 meses en adelante. 200 ml en la cantidad o los horarios que se establezcan. Desde los 12 hasta los 23 meses de edad, el niño ya comienza a tener un alimento que tiene una consistencia más marcada, ya no es papilla. Desde la papilla que comía en un principio, evoluciona hacia un alimento con unos pedacitos más grandes cada vez, ¿cierto? Hasta que llega un momento en que el alimento va más bien de tipo picado. Se promueve que el niño comience a alimentarse de forma autónoma, ¿verdad? Con una cucharita, primero no la chuntan mucho, se echan la comida entre la nariz y el ojo, después de a poquitito van dirigiendo mejor la cuchara hacia la boca. También el uso de las manos para comer, porque eso facilita lo que es la motricidad fina. Después de los 2 años, el niño ya puede ir masticando los alimentos más completos, más enteros. Por lo tanto, en este caso ya no requiere que vaya todo tan picado. Sí, se le pueden ir dando pedacitos para que él adquiera, no sé, lo tome con la manito y vaya dándole al pastillo. En el caso de la alimentación por medio de un biberón, el niño siempre tiene que ir en la posición semi-Fowler o Fowler. Nunca debe ir acostado. Recuerden ustedes que los niños tenían este reflujo gastroesofágico. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Sí, profe. Bacán. Ese reflujo, acuérdense que era la devolución del contenido alimenticio. Entonces, por esa razón, la idea es que el niño vaya semi-sentado o sentado cuando es alimentado y hasta una media hora después, para facilitar que el alimento llegue al estómago, se quede en el estómago y se devuelva. ¿Sí? Se pone el niño en posición Fowler, se pone el chupete del biberón, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? No se llama el chupete de la mamadera. Chupete de la mamadera. ¿Ah? ¿Cómo le dicen usted? El tete de la mamadera. El tete de la mamadera. Ya, el tete de la Mi hijo no mamadera. tomó, así que. Ya, el tete de la mamadera se le pone en los labios al niño para estimular que abra la boca y empiece con lo que es la búsqueda. Empieza con el tete. Facilitar que el tete o el chupete, no tengo la madera por ahí, el chupete de la mamadera quede bien ajustado hacia adentro y no solo con la punta aquí. Porque si no, el niño al succionar Profe, el utiliza la mismo caso lengua que para movilizar la comida. ¿Ah? cuando uno amamanta y hacen que uno meta toda la areola dentro de la boca, es toda como la misma areola, por Es toda la imaginarla areola, de toda la parte de la café, mamadera. toda.
Sí, el chupete es lo mismo. La idea, porque el niño para la alimentación no hace el efecto de succión que uno realiza de forma autónoma, sí, sino que el niño trabaja con la lengua, moviliza la lengua porque él está como formado para que el momento de tomar la lactancia, el momento de agarrar el areola, ¿verdad? Que esté con todo el peso en la boca, el niño al mover la lengua va masajeando los canalículos de la leche para que vayan bajando, ¿sí? Además del efecto de succión. Por eso es importante que vaya todo el chupete dentro de la boca. En el caso del pezón, debiera quedar la punta del pezón a la altura más o menos de la úvula del niño cuando toma pecho, porque el efecto de tragar es distinto que el que tenemos los adultos, ¿sí? En el caso de la mamadera también. Importante siempre mantener el biberón. ¿Cómo no va a tener una mamadera? ¿Cómo se cuenta la pobreza aquí? Ok. La idea es que el biberón quede en esta posición, ¿se ve? Agarra, ¿sí? Sí, se ve, profe. Ya, se ve ridículo, pero se ve. Y lo otro es que el biberón siempre debe quedar con esta parte con leche. No debemos ponerla ahí porque si no el niño va a succionar y succiona aire. Y cuando succiona aire, una pequeña porción de su estómago queda con el aire, ¿cierto? Y esa parte no va a ser, el niño se va a sentir satisfecho y va a haber tenido una parte del estómago con aire. No sé si me voy a entender bien con la idea. ¿No? El niño al tragar aire ocupa ese aire dentro de la guatita. Entonces, si el estómago es de este porte, tiene lechecita acá, el aire acá, siente la sensación de saciedad. Pero hubo una parte que estaba con aire que no tenía comida. ¿Sí? Entonces no queda bien alimentado. O bien el aire está ahí y toma la leche y después tira el chanchito y el aire empuja toda la lechecita que estaba en el esófago hacia afuera. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. La alimentación se realiza durante un tiempo de 10 a 20 minutos, pero si el niño se demora más, déjelo. Si no tenemos que apurar al niño. La idea es que exista un promedio, pero considerando que va a haber un tiempo de descanso, un tiempo de digestión y que el niño va a tener hambre de nuevo y uno calcula 3 horas. Pero si el niño se demora 40 minutos en tragar la leche, pues se tomará los 40 minutos. Mientras lo siga tomando, está bien. La idea es que no existe esto de que el niño toma la leche, baño sea, no quiero, saca la cuestión, la boca del chupete, y usted está un rato esperando y le vuelve a dar la leche y se la va dando de a poquito. La idea es que sea en continuo, que si usted detiene la lactancia o la alimentación con el biberón un rato, sea para que la leche aproveche de ir bajando. Considerar súper importante que la lactancia materna tiene una digestión más rápida. Entonces el niño va tomando pecho y va pasando inmediatamente esófago, estómago y avanza. Digiere, avanza, digiere, avanza. La digestión de la leche materna es media hora, 2 horas como mucho, versus la leche artificial. En el caso de la leche artificial es más pesada, es más densa, entonces se demora más en digerir. ¿Sí? Ahí se ve la técnica. Mi guagüita con la mamadera, mi chiquitita. ¿Sí? En el caso de la alimentación oral, para la edad más avanzada, ¿se acuerda que habíamos visto de 0 a 6 meses que era lactancia materna o biberón? En el caso de los niños que ya están empezando con la alimentación, vamos a empezar con una papillo puré, que no tiene trozos, que no tiene grumos, que es fluido, porque la idea es que la consistencia sea muy parecida a la leche. El niño está comenzando a utilizar la cuchara y para eso tiene un estímulo distinto que cuando utiliza biberón. Cuando utiliza cuchara, el niño al posicionar la cuchara en la boca, con el frío se estimulan las papilas y la lengua para hacer este movimiento que ustedes hacen cuando tragan, ¿sí? Que el niño no lo tiene en un principio. El niño no está acostumbrado a empujar con la lengua la comida hacia atrás. Normalmente la comida, que era la leche, llegaba hasta acá. Ahora le están metiendo un elemento espeso distinto en la lengua y él tiene que aprender a empujar con la lengua la comida para atrás. ¿Sí? Por eso es importante que en un principio sea papilla. ¿Sí? La erupción de los dientecitos, que normalmente parten esto, que lo hace ver como vieja sin dientes. Y se ríen. Y tiene estas paletitas de acá arriba.
¿cierto? Ok, comienzan entonces con la alimentación. En la medida que el niño empieza el proceso masticatorio, la erupción de los dientes se hace más fluida, ¿sí? Los primeros incisivos entre 8 o 9 meses, los primeros molares alrededor del año de vida, molares las muelas, ¿ok? En este caso nosotros estamos hablando de la papilla a los 6 meses bien molidita, más bien licuadita, después empieza con un puré un poquito más denso, luego comienza a tener grumo. A los 12 meses comienzan a tener grumos o pedacitos que sean fáciles de romper o de moler, por ejemplo, trozos de papita, ¿sí? Algo que el niño aplaste y que sí o sí vaya a molerse. El niño tiene que estar sentado con apoyo corporal seguro, con las manos descubiertas, obvio, ¿sí? Y que el niño coma con sus propias manos se recomienda desde los 12 a los 23 meses. Dejan el desorden, ¿cierto? Pero es importante que comiencen a trabajar la pinza. Y lo otro, siempre es recomendable que desde que comienzan con la papilla, desde los 6 meses en adelante, el niño pueda optar a beber líquido, a beber agua, ¿sí? Agua pura, no agua con azúcar, el juguito, la bebidita, le voy a dar no ninguna otra cuestión, agua sola. Esa agüita sola se le deja, o sea, se le da en un principio con los vasitos de entrenamiento, esos que tienen una tapita y que hacen como, y toman, sin succionar. ¿Los han visto, cierto? Sí, profe. Ya. Esos vasitos que tienen como las manitos así, y toman, la idea es que ellos comiencen de a poquitito a manipular elementos para tomar el agüita. Luego ya se les va sacando la tapita y se va acomodando para que vaya utilizando el vaso. ¿Sí? Hay técnicas de lactancia. Lástima que no se vea como la imagen de fondo, pero cuando toman pecho, la guagua Profe, agarra. ¿Ah? tengo una consulta. ¿Qué sucede con los niños que nacen con deformaciones de paladar, de todo lo que es la zona nasofaringea, cuando es lactancia? ¿A esa edad se les puede poner Malformación. sonda? ¿Se les pone sonda Depende nasogástrica y del se daño ven? que haya. Depende del daño que haya. Eso se llaman malformaciones, no deformaciones, porque alguien puede Ay, perdón. sentirse... No, está bien, pero le digo porque alguien puede sentirse como, soy deforme. No, no, no es Ah, no, deforme. no. Pero igual Sí, suena, soy mal formado. sí, pero es menos ofensivo que me Sí. malformé porque se asume que es algo externo a mí que ser deforme. La cosa es, profe, mi duda es cuando los Sí, le niños no tienen entiendo. Sí, toda la boca cuando para hay succionar el fisura pecho. labiopalatina. En el caso de la Eso fisura mismo. labiopalatina, mal conocida como labio leporino, lo que se hace es alimentar a través de lactancia o a través de biberón, dependiendo de la apertura o de la malformación que existe a nivel palatino o a nivel del paladar. Cuando la malformación es mucha, el niño al tomar leche bota la leche por la nariz. Entonces ahí en ese caso se les va introduciendo sonda y se le trata de dando la lactancia materna, pero a través de jeringa. Ah, Mientras se le tanto da se igual cierra. lactancia por la sonda. Sí, sí, la idea es lactancia, sí. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. En el caso de la alimentación enteral, como les había comentado que eran distintas, nosotros vamos a administrar un alimento a través de una sonda o a través de un dispositivo, ¿cierto? Nosotros para eso tenemos sondas nasogástricas, la sonda nasoyeyunal. La nasogástrica de la nariz hacia el estómago. La nasoyeyunal de la nariz a yeyuno, ¿sí? Es un poquito más larga la nasoyeyunal o la nasoduodenal, ¿sí? Tiene una guía por dentro que es radiopaca, porque al ser instalada, la idea es que pueda ser también monitorizada su instalación mediante radiografía, a diferencia de la nasogástrica, que no, que uno coteja que esté en el lugar mediante auscultación o mediante ingreso de aire, claro, mediante ingreso de aire, ocultación, ¿cierto? O retracción de contenido gástrico. En este caso, ambas sondas están hechas de un material flexible que permite, hueco, ¿verdad? Un tubo hueco que permite el ingreso de alimentos desde el exterior hacia el interior cuando existe la imposibilidad del niño de poder alimentarse. ¿Sí? También se utiliza para poder administrar medicamentos, considerando que si el niño no puede tragar, pues ni modo, o se lo inyecto o se lo doy vía oral y para que se lo va a estar inyectando. Y también en el caso de la prevención de la aspiración de vómitos.
Vamos a ver. En el caso de la alimentación de la nasogástrica, para la selección más apropiada del método de administración se tiene que considerar el tipo de régimen, la vía de administración, velocidad de infusión, tolerancia, y cuando es yeyunal siempre se utiliza la bomba de infusión continua. En el fondo aquí lo que les está diciendo es que nosotros tenemos, dígame. Yo tengo una niña que cuido que tiene la cosa en el estómago, pero ella come normal por la boca. La cosa en el estómago. ¿Qué? O sea, la sonda. Ella ¿Tiene una come sonda normal por la... nasogástrica o tiene un botón gástrico? Sí, en el estómago. Pero ella ¿Botón? come normal. Sí. No sé. Es una sonda que le pasamos con jeringa. Pero en el estómago, directamente desde la pared Sí, del estómago o sí. pasa por la nariz. No, en el Ya. estómago. Pero ella come normal por la boca porque nosotros le damos la comida por la boca. Y es Súper. porque no le sacaron la sonda en El el hospital botón. y la llevaron al hogar con eso. Y solamente le pasan el agua por ahí. En- y yo ¿Sí? encuentro que ¿Mm? no es necesario que la tenga, siendo que ella mastica y traga bien. Quizá no se la sacaron porque tenían que evaluar el estado en el que estaba. Quizás están No, probando cómo tolera. es que ellos vienen acá y como que la vieron ya y como que se le olvidó sacársela y la mandaron al hogar con la sonda. No le va a hacer mal tampoco, las sondas pueden estar años ahí instaladas y se cuidan. Igual es un riesgo de infección y todo, pero habría que ver cuál es la razón del por qué. Y si no, pedir hora para el retiro nomás. Si la pide Pero ahora y se la dan en 2 años, si ella come bien por la boca, puede tomar líquido. sí, po. O sea, si ella traga bien, sí, pues a no ser que la indicación, por ejemplo, de fonoaudióloga indique que solamente alimentos espesados. Porque lo que le pasan es el agua por la sonda, pero la comida se las pasan por la boca. Mira, no sé cuál es el caso puntual de la niña, habría que revisar el caso, pero quizás las ondas, el agua se la pasan por la sonda, y son puras especulaciones nomás, pero quizás el agua se la pasan por la sonda para mantenerla permeable, y aprovechando Ujú. de permeabilizar le pasan el agüita, pero habría que revisar el caso de la niña, porque si no vamos a estar especulando de por qué podría ser. No tenemos cómo saberlo si no sabemos diagnóstico de la niña, Yo pensé ni que la las evolución. sondas se ocupaban solamente en personas que no podían tragar o no En un podían principio digerir sí, por sí solas. al tragar, en un principio sí, cuando tienen, por ejemplo, no sé, una atresia esofágica o tienen algún impedimento para poder alimentarse por vía oral, se administra la alimentación por el botón gástrico. Pero hay que ver, como le digo, la razón por la que se mantiene. Cuando los niños, por ejemplo, tienen algún tipo de trastorno neurológico y no pueden tragar en condiciones normales, se puede ir probando que adquieran el hábito de tragar, pero se les deja, no sé, la sonda, el botón gástrico para poder alimentar en SOS o si ocurre alguna situación, poder manejarlo, pero insisto, habría que ver la situación de la niña, porque no... Yo trabajo ahora en el pequeño Cotolengo. Mm, qué Trabajo pena. con los niños con déficit. Ella tiene síndrome de Down y está postrada. Puede ser que Eh, tenga algo que ver ahí con pero eso. ella come normal, pero le meten agua por la sonda. Entonces yo lo encontraba súper raro. Y yo le Puede ser decía, como le ¿pero por qué comento, po. si no es necesario? Puede ser lo que le comento, quizás está con la sonda, con el agua por ahí para mantenerlo despejada y para tener la sonda permeable en el fondo, ¿cierto? Aprovechando de hidratar. ¿Seguimos? ¿No me alcanza? Ya. Creo que cuando al lactante se le devuelve la leche y la regurgitación. Reflujo gastroesofágico. Sí, compañera. Sí. Ok. Entonces, les comentaba que dependiendo del tipo de duración de la sonda, del tipo de alimentación que se va a administrar en la sonda que se elige. Normalmente se utiliza la sonda nasogástrica como medio de provisión de alimentos cuando el niño no puede alimentarse de vía espontánea, ¿cierto? Cuando el niño no puede tragar y masticar, ¿cierto? Se utilizan los tubitos. Estos tubitos, entonces la elección va a depender del tiempo que vaya a estar con
si va a estar, por ejemplo, con una alimentación solamente mediante jeringa, cada cierto rato, ¿verdad? Que sería una alimentación intermitente, o si va a estar con una alimentación continua, ¿cierto? En el caso que el niño esté con alimentación continua, deja la puerta cerrada, hijo, por favor. En el caso que el niño vaya a estar con una alimentación continua, va a estar administrándose por bomba, y de repente las consistencias de los alimentos que recibe también implican mucho el que se decida un alimento u otro, ¿ya? Porque hay algunos alimentos, como unas papillas especiales, que van a pasar directamente hacia la zona del yeyuno, que ya van a venir listas para ser absorbidas por el organismo, ¿verdad? Y van a tener que llevar solamente al proceso como intermedio, ¿cierto? Versus los alimentos que uno ingiere, que tienen que pasar primero por el estómago y que a través del ácido se va a digregar la comida. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. Ya. Ahí está la sondita, ¿ven? El alimento feeding tube, tubo de alimentación, nariz, orofaringe, tráquea, esófago y estómago. ¿Profe? Ay, cuchita chiquitita, dígame. La sonda se llama ¿cómo? ¿Fresh? ¿No? ¿Cómo era? No, el feed tube es la forma en inglés de decir que es el tubo de alimentación, pero marcas hay varias. Lo que hay que saber es que es el tubo nasogástrico o sonda nasogástrica. Uno habla de la sonda desde el lugar donde se posiciona. Sonda vesical de vejiga es la sonda urinaria, el anélato. Sonda vesical permanente, la sonda que está en la vejiga de forma permanente, que es la Foley. Cierra la puerta, la lora la abrió. La sonda nasoyeyunal, que va desde la nariz a yeyuno. ¿Ya? Ahora sí, importante ese dato que usted dice, porque nosotros vamos a tener una terminología aquí que es un poquito rara, que son los French, que hablan del diámetro o del tamaño que tienen las sondas que se administran, ¿cierto? En el caso de las sondas, mientras más chiquitito es el número, más chiquitito es el French, es para niños más pequeños, ¿sí? Un French 5 es para un lactante menor, un French 8 por lactante mayor, un French 10 para un preescolar, un escolar, ¿sí? Si se fijan acá incluso sale, los tamaños están asociados aquí específicamente con las edades que tiene el niño. Ahora, ¿quién decide eso? Uno mide, primero, por largo y por ancho, desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja, del lóbulo de la oreja hacia el esternón. Ahí va a llegar la punta y va a medir el largo que va a determinar. Y lo otro según el diámetro de la naricita del niño. ¿Por qué? No le vamos a meter una manguera de regar con la nariz a la guaguita, ¿cierto? Tiene un hoyito súper chiquitito. Entonces ahí hay que elegir una pequeña. La idea es que siempre se elija la sonda que sea más grande dentro de lo que permita el orificio de la nariz, ¿cierto? Porque también mientras más pequeñito, el lumen, mientras más pequeñito el hoyito por donde pasa el alimento, es más fácil que se queden pegados restos de comida, o que se tape, o que se dañe. ¿Sí se entiende, no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Aquí se le especifica, ¿ves? La instalación de la sonda nasogástrica es indicación de enfermería o indicación de médico. Normalmente es el médico el que indica la instalación de la sonda, es la enfermera la que instala, el técnico en enfermería es quien asiste. ¿Sí? Participa como colaborador directo en la instalación de la sonda, prepara el material. Tiene que llevar la sonda, el guante de procedimiento, la jeringa TAMI, los fonendos, el fonendo, la tela adhesiva para fijarla, un vasito con agüita tibia, ¿verdad? Para hacer la inmersión del extremo distal de la sonda, a ver si hace burbuja, un pedacito de papel, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos acá? Puedo utilizar un poco de suero. Yo utilizaba un poco de vaselina para lubricar la sonda para pasar porque duele. Pero eso depende de cada lugar. En los cuidados de la sonda, permeabilidad, fijación, medición de contenido, prevención de escara, que se llama en realidad debiera decir prevención de lesiones por presión. Ustedes saben que ese tubito, voy a hacer algo medio sucio, pero
Ese tubito está apoyado en la nariz, ahí, ¿cierto? Y al estar apoyado en la nariz, ¿qué pasa cuando algo se apoya y genera presión? Disminuye el. Hace lesiones por presión, ¿Por La, qué? la irrigación. porque Porque corta, disminuye la claro, irrigación. Exactamente, está los presionando sobre tejidos. una zona, evita, aplasta los vasitos sanguíneos que alimentan, los mantiene presionados. Como está presionado, la sangre no pasa. Como no pasa la sangre, no pasa el oxígeno. Y tejido sin oxígeno es tejido muerto, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son los equipos para la preparación de la sonda? Lo que les comentaba, la sonda que es la adecuada, guantes de procedimiento, tela adhesiva para fijar la sonda, y ojo que esa sonda debe ir rotándose 2 o 3 veces al día, girarla, girarla, ¿Se entiende? Se gira para ir evitando que se vaya acoplando o sujetando, o pegando a algún lado. Inmovilización, si está aquí, podemos moverlo un poquito para acá, o hacia abajo, o hacia otro ladito, cosa que la tela adhesiva no me vaya generando lesiones también en la piel. Pon endoscopio, riñón y la jeringa Tumi, que es la jeringa gigante, la más grande, ¿sí? Cuando hay rechazo a la alimentación, el paciente no quiere recibir la alimentación, es decir, rechaza porque no quiere o porque no tolera. ¿Sí? Ahí viene la indicación de alimentación enteral. A veces el niño no es que no quiera comer, sino que no puede. No quiere, no puede, no sabe. No quiere comer, está con rechazo alimentario. No puede comer porque tiene lesiones, porque está con, no sé, alguna alteración digestiva, porque vomita, porque lo que sea. En ese caso, situaciones muy puntuales, se tiene que instalar esta sondita. En caso de alimentación enteral, el residuo es superior al 10%. ¿Sí? Hay que estar pendiente de todos estos aspectos cuando hablamos de tolerancia en la alimentación. Hay ciertas acciones o cuidados que ustedes como técnicos en enfermería tienen que considerar cuando alimentan por vía enteral. La primera es que tenemos que cuidar la sondita, ¿cierto? Porque ya la instalación fue un elemento súper desagradable. Es desagradable para quien recibe la sonda como para la persona que lo está poniendo, porque en el fondo igual uno se urge y a uno igual le da pena ver a un niñito al que le estáis metiendo una manguera por la nariz. Entonces, la idea siempre es mantener fija esa sonda, mantenerla cuidada, evitar que se traccione, que el niñito con la manito se la enrolle y se la saque, porque vas a tener que volver a ingresarla y obviamente no es agradable. Antes de alimentar también vamos a tener que presentar ciertos cuidados con la sonda, ¿ok? Primero levantar la cabecera de la cuna, evidentemente ustedes saben que no podemos alimentar con la guagua acostada de espaldita, ¿cierto? Semifauler o fauler. Ver, por ejemplo, si el niño tiene terapia kinésica, kinesioterapia respiratoria, o si vienen a aspirarlo, o si tienen que tomarle un IFI, por ejemplo, o algún examen respiratorio. Vamos a tener que tener las consideraciones para lo que es la alimentación. Idealmente, tienen que pasar 30 minutos, claro, bien digo, 30 minutos desde que alimentas al niño hasta que le realizan cualquiera de esas actividades para favorecer que haya un tránsito en la alimentación y que esta no vaya a ser de vuelta. Piensen ustedes que cuando al niño le hacen kinesioterapia respiratoria, lo apretan, no sé si ustedes han visto, pero se genera una presión en el pecho del niño con movimientos como, ay, no sé cómo decirlo, como tiritón, ¿ok? Se generan presiones en distintas partes de los pulmones del niño, y el niño al toser, y la kinesióloga o el kinesiólogo al aspirar, puede generar efectos de arcada, ¿cierto? Lo que va a implicar que el niño va a devolver el alimento. Por eso es importante verificar que no tenga kinesioterapia. Voy a alimentarlo si cuando tiene en 1 hora, ya yo lo alimento, lo dejo reposar, después corto los alimentos, lo que sea, y después se va a la terapia. Ay, ya me puse me da malula. Entonces, cuidados antes de alimentar, poner semifauler o fauler, verificar que no tenga terapias respiratorias o terapias kinésicas posteriores. Luego, antes de alimentar, aspiramos la sonda, ¿sí? Necesitamos evaluar si hay contenido gástrico o si hay residuo gástrico dentro del estómago.
¿Por qué es importante? Porque nosotros nos estamos alimentando cada 20 minutos o cada 1 hora. Y si han pasado 3 horas y tenemos un residuo mayor al 10%, implica entonces que el estómago no está realizando la pega, que tal vez no hay un peristaltismo adecuado, por lo tanto el alimento no está avanzando como corresponde, que no hay una real tolerancia o una buena tolerancia en la alimentación. ¿Ya? Entonces, vemos primero cómo está ubicada la sonda, conectamos la TUMI, aspiramos contenido, observamos. La última vez nosotros dimos 200 cc de alimento y el niño tiene 20 cc de alimento. Eso es el 10%. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Le quedan 10 cc de alimento, da lo mismo. Eso el 5% delante está bien. Si le quedan 30, 40, 50, 20, 21, 25, quiere decir entonces que el niño está teniendo un residuo gástrico mayor. ¿Va? ¿Se entiende? Ok, el alimento Sí, que está profe. siendo procesado, Profe. pero dígame. Ay, ¿siempre se da el 10% del alimento? ¿Era cierto? No se da, se evalúa. Usted antes de Se alimentar, evalúa. conecta la jeringa TUMI vacía a la sonda y aspira. Aspiró el contenido gástrico, aspiró lo que había en la guatita. ¿Sí? Miró Ya. lo que había dentro de la guatita. Resulta que esto era el resto de alimentos, qué sé yo. Ya. Yo vi, por ejemplo, sé que la comida anterior fueron 200 cc porque eso es lo que está registrado en el registro de enfermería. Entonces yo miro mi jeringa, sé que eran 200 cc y hay 10 cc dentro de la jeringa, quiere decir que es menos del 10%. ¿Cuál es el 10% de 200? 20. Muy bien, 20. Si es más de 20, quiere decir que no está siendo digerido bien. Yo no alimento, ¿ok? No alimento, aviso a enfermería. Si es menos de 20, alimento. ¿Sí? Depende, ojo. Sí, profe, gracias. No es que sea 20, sino que usted tiene que mirar si lo que le dieron fueron 300 cc de alimento, sería 30% el 10%. Si lo que le dieron fueron 150, 15 sería el 10%. ¿Ya? A propósito de 10%. Ya. Eso, profe, eso. Aquí tenemos que ver algo. ¿Cuándo Hola, mamita. ¿Cuándo es un residuo gástrico? ¿Cuándo se habla de residuo gástrico? Cuando el alimento que se procesa, perdón, el alimento que está siendo administrado al niño, hijito, cierra la puerta, por favor, que mi mamita la dejó abierta. El alimento que está siendo procesado se devuelve. Y ese es alimento que es alimento, ¿ok? Está siendo procesado, por lo tanto yo lo devuelvo dentro de la guatita. Si por el contrario, lo que yo estoy sacando es bilis, contenido de sangre, contenido verdoso, licuoso, eso yo lo voy a eliminar. Entonces, importante dos diferencias o dos aspectos a considerar. Primero es el volumen de contenido que van a sacar, si es mayor del 10% o menor del 10%. Lo primero, eso es lo que tenemos, primero que nada, mayor del 10%, aviso inmediatamente. Menor del 10%, procedo. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuáles son las características que tiene esa jeringuita que usted utilizó para aspirar? ¿Cuál es el contenido de lo que usted aspiró? ¿Cuáles son las características? ¿Es alimento? Devuélvalo, no hay problema. Devuélvalo y comenzamos a alimentar. No es alimento, es bilis, sangre, pus, etcétera. Lo voy a desechar, voy a dar aviso, suspendo y después sigo la indicación que me den. ¿Se entienden las acciones? Sí, profe. Profe, disculpe, y si Dígame. por ejemplo tiene más del 10% en la jeringa y es alimento, uno igual lo devuelve aunque no ¿Qué lo esté hacemos cuando hay tolerando, más del o 10%? no se alimenta de nuevo, pero a lo que voy, lo que uno saca, lo vuelve a meter. Por eso le decía que eran dos consideraciones. Más del 10% de contenido de lo que usted saque, avisa a la enfermera. Más del 10% avisamos a la enfermera. Menos del 10% procedemos. Si dentro del menos del 10% usted sacó contenido,
sanguinolento, secreciones biliosas, etcétera, desecha ese menos del 10% de contenido, da el aviso y le van a decir, no, alimenta nomás, o espérate un poquitito, vamos a tomar un examen, o lo que sea. ¿Ya? Si es alimento ese menos del 10%, lo devuelve por la sonda y comienza a alimentar. ¿Lo entiendo, no? Sí, profe, pero si es más del 10% y es alimento, ¿uno igual lo vuelve a ingresar o lo desecha? Vuelvo a Por decirle, ejemplo, si le más del profe, que no 10% me usted le explicó lo avisa. mismo. Por ejemplo, metió 300 cc de alimento y cuando sacó la jeringa sacó, no sé, pues, 40. Pero era solo alimento. Usted tiene que avisar a la enfermera, claro, porque era más del 10% y no puede alimentarlo, pero el contenido de la jeringa, ¿lo vuelve a meter o lo desecha? A ver, vuelvo a repetir. Usted avisa a la enfermera le va a decir, devuelva la comida, o le va a decir, suspenda la alimentación, o le va a decir, extraiga lo que queda dentro de la comida, o le va a decir, por eso es importante que avise. No, no, Ah, ya, no, esa era mi pregunta. por eso les decía, 10%, más de 10% avisamos. La enfermera le dice qué hacer. Si es contenido bilioso, ella verá, es cacho de ella. Si es alimento, ella verá, es cacho de ella, y ella le tendrá que decir, usted avísenos. ¿Ya? Claro, porque si usted llega y mete el resto del alimento y resulta que el niño estaba con una atresia, por ejemplo, estaba con, no sé, un intestino que no está funcionando y nosotros le cargamos de nuevo ese alimento, va a estar, no sé, 3, 4, 5 horas tratando de procesar esa misma comida, quizá hay que cambiarle la comida, quizá esa comida le está dando alergia y por eso no la procesa, ¿ya? Por eso es importante avisar. ¿Se entiende mejor o no? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Le dejé allá. A ti, mi papi. Ok. Aquí. Marti, sí, púntate la puerta, por favor. Ya, en el caso de la alimentación por bolo, nosotros sabemos que la alimentación que nosotros damos por la sonda nasogástrica, nasoyeyunal o por el botón gástrico lo vamos a realizar a través de jeringas o se va a realizar a través de bombas de infusión continua, ¿cierto? Podemos administrarlo, es decir, de forma transitoria o de forma continua o de forma intermitente. Intermitente es cuando nosotros administramos el alimento, no sé, cada 3 horas. Intermitente. Continua, estamos con la maquinita, dándole el enchuro, el pediachuro, el alimento especial a través de la sonda durante 8 horas, descansa. ¿Se entiende? Cuando nosotros alimentamos por bolo, ya habíamos visto que teníamos que sentar al individuo, teníamos que verificar si tenía terapias previas. Íbamos a sacar el contenido y según el contenido que encontráramos en cuanto a volumen y en cuanto a características, íbamos a dar aviso, ¿cierto? Teníamos ciertas acciones que realizar. En el caso de la alimentación por bolo, nosotros hablamos de una alimentación por bolo cuando nos referimos a la alimentación que sea por la jeringa, por la TUMI, ¿sí? O por la TAMI, ¿sí? Esa alimentación por bolo implica que usted va a cargar la jeringa con una cantidad de alimento y va a ir pasándola de a poquitito a través de la jeringa. Eso se alimenta, o dice ahí que se asemeja más a la alimentación, porque cuando nosotros nos alimentamos utilizamos cucharas, ¿cierto? Puede ser una cuchara cotota llena, masticamos, tragamos una cantidad de comida, un poco más cerditos, un poco menos cerditos para comer, puede que su cuchara sea como de modelito, con una frutita, eso lo mastique media hora y se lo trague, o que coma como los seres humanos normales que llenan la cuchara y se tragan toda la comida y mastican con la boca y después tragan, ¿ok? Independiente de eso, usted tiene un aporte de alimento que va a caer dentro de su estómago cada cierto ratito. ¿Les parece lógico hasta aquí o no? Sí, profe. En el caso de la jeringa es lo mismo. Usted administra por la TUMI un poco de alimento, administra otro poquito de alimento, administra otro poquito de alimento y va haciendo el asemejo a lo que sería si estuviera alimentándose a través de una cucharita o por vía espontánea. Sí, mamita, ustedes dos. Ok, la alimentación se realiza con jeringa de 20 a 60 ml y la velocidad de caída de la fórmula es por gravedad. Ojo cuando es fórmula, cuando es una fórmula láctea.
no cuando es una papilla. Las papillas que son espesas, los alimentos o el régimen común que se da como papillita espesada, se alimenta con empuje, porque aunque nosotros pongamos así, si es espeso, eso no va a pasar, ¿ok? Solo se empuja con el émbulo cuando la fórmula es muy espesa, ¿sí? Debe realizarse en forma lenta, mientras más concentrada sea la fórmula, más lenta debe... No, Martín, no hagas eso. Más lento tiene que ser la administración para evitar que existan riesgos, por ejemplo, de vómito o de diarrea. Cuando pasamos la alimentación muy rajada, el estómago reacciona de forma muy violenta a tanta carga alimenticia y se genera un aumento del tránsito intestinal, como una descoordinación del tránsito. Entonces, empezamos con la devolución o bien la diarrea. Empezamos con el tema de la diarrea por una reacción del organismo frente al ingreso violento de este alimento. Lo mismo cuando el alimento va muy caliente o muy helado, ¿ya? Por eso los alimentos tienen que pasarse tibios. Luego de que se realiza el paso de alimento por la jeringa, nosotros siempre tenemos que tener la precaución de dejar lavada esa sonda. Es decir, vamos a tomar una porción de agua y esa agüita, unos 40, 50 ml, lo vamos a ir pasando por la sonda. Primero, para lavar la sonda, ¿verdad? Para permitir que no queden residuos que obstruyan el paso del alimento después. Y lo otro es para poder hidratar, porque piensen ustedes que a este cristiano le estamos mandando una papilla, ¿cierto? Que quizás mucha agua no tiene y el cuerpo requiere el agua para procesar los alimentos. Ahí está. En el caso de la jeringa para la alimentación de papilla, que son líquidas, va pasando ahí. Por gravedad, cae ese alimento por la sonda nasogástrica y llega a la guatita. Se va llenando como un tubito, de a poquitito, progresivo. ¿Sí? Una vez finalizada la acción, se deja con el agüita y se deja lavadita esa sonda. Esta especificación que ustedes ven acá, nosotros la vamos a realizar en el taller, ¿ya? Para que tampoco se sientan afligidos como cómo me voy a aprender estos pasos de memoria. Léalo, importante como para poder recordarlo y este paso a paso lo vamos a hacer luego, ¿ya? Protegemos al paciente con un paño, no es que le vamos a cubrir todo, sino que la zona donde está la sonda, ¿verdad? Voy a dejarlo con un pañito por si acaso escurre alimento y que no le vaya a caer al individuo. Cargamos el preparado en la jeringa, tenemos la jeringa con alimento, ¿sí? Vamos a destapar la sonda, conectamos la sonda con el tapón y comenzamos a pinzar la sonda y empezar a pasar el alimento. Si se requiere empujar el émbolo, empujamos el émbolo, si no, se deja apoyadito a una cierta altura para que vaya cayendo por gravedad. Una vez que pasa todo el alimento, vamos a tomar agüita, dejar limpia la sonda, pinzamos la sonda para que quede un recorrido solo con agua, ¿verdad? Y dejamos cubierta nuevamente la sonda y acomodado al paciente. Ojo, importante, aquellos usuarios que no se están alimentando por vía oral y que están por sonda, mi mamita, y están por sonda, requieren, el aseo bucal. Aunque no tengan dientes, recuerden ustedes que frente al olfateo de alimentos se produce un aumento de la salivación y también de la producción de ácido gástrico. Por lo tanto, cuando la guagüita o el niño o el lactante está con sonda, es importante hacer el aseo bucal y dejar lubricar la cavidad oral. En el caso de la alimentación enteral continua, este es un sistema en el que se les está administrando el alimento de forma constante al niño, ¿ya? En este caso se utilizan esas bombas de infusión. El médico dice, ya, tenemos que pasarle, no sé, 600 ml en 24 horas. Entonces usted va a programar y va a decir, ya, voy a administrar 600 en 24 horas. Aquí el niño tiene terapia, no sé, pues de 4 a 5, de 2 a 3, y en la tarde también, estoy inventando, son 3 horas menos de terapia, más media hora en que tiene que estar desconectado previamente por cada uno. 3 horas son 4 horas y media, en las que no puede haber infusión, tiene que sacar el total, no sé, 19 horas y media, los 600. Y esa administración de alimentos se va a ir dando de forma progresiva durante el tiempo que usted programó la maquinita. ¿Se entiende?
Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto. Puede ser entonces por bomba, por sistema de goteo manual. En este caso, la sonda nasogástrica alimentación se programa la cantidad en el caso de, como les comenté, considerando todas las veces en las que el usuario no debe estar conectado a la máquina de alimentación y sobre todo teniendo precaución cuando son terapias o cuando son, porque los traslados dan lo mismo, pero por ejemplo cuando el niño va a tener que hacer algún tipo de actividad física, ¿cierto? O va a tener que estar en posición horizontal, vamos a tener que tener considerado el suspender la alimentación media hora antes. Cuando se alimenta sin bomba de infusión, se utiliza la bajada de suero, ¿sí? En el caso, la mamadera se conecta un colletito a una bajadita especial de suero que va directamente conectada a la bomba. Y eso se deja colgado. Se pone un cuentagota y se va contando con la gotita cómo va pasando la lechecita a la fórmula láctea, que es líquida, ¿cierto? Chic, 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 va pasando por goteo. En el caso de cuando son bombas de infusión continua, que ustedes demás tienen que haber visto alguna en algún momento, se programan. Puede usar la misma mamadera, pero va conectado a un circuito especial que pasa por esta maquinita y que tiene un sensor en el que va evaluando los ml por hora que pasa. Entonces es un dispositivo especial para poder conectar. En ambos casos, en todo caso, la alimentación se va a ir pasando de forma constante y no por chorritos como en el caso de la alimentación por polo. Durante la infusión se observa la tolerancia a la administración. Tenemos que evaluar que no haya diarrea, que no haya vómito, la distensión abdominal. Para los que no sepan lo que es la distensión abdominal, es cuando uno está hinchado. ¡Ay, estoy hinchada! Está con la guata así llena, gordita, hacia adelante, dura, apretada, llena de punes. Ya, distensión abdominal. Cuando usted come poroto, ya, distensión abdominal. ¿Ok? Y vamos a ir evaluando la permeabilidad de la sonda, no del usuario. ¿Ya? Es decir, que la sonda vaya efectivamente haciendo la pega y vaya disminuyendo el volumen de alimento que estoy dando porque se está administrando efectivamente. Cuando finaliza, se tiene que lavar la sonda y se registra. Alimentación enteral continua. Esto es lo que les decía, ¿ves? Puede ser estas bolsitas que se administran, pasan directamente con un conector. Esta silicona, ¿no? Esta sonda, ¿verdad? Esta bajada especial de alimento pasa por dentro de la máquina, de la bomba de infusión, y la máquina va sensando, va midiendo cuánto es el volumen en ml hora o milímetros por hora que se está pasando. ¿Cómo sabemos cuánto ml hora? Lo determina la enfermera o lo determina usted según el volumen que tengan que administrar y en cuánto tiempo se administra. Estos son otros tipos de formatos, ¿cierto? Esta se da vuelta, estos frasquitos vienen con unas bajadas especiales, ¿ya? Este frasquito, la tapita morada, viene con una sonda. Esa sondita, este frasco que ha dado vuelta, obvio, pues, ¿cierto? Esta tapa morada que hacia abajo, colgando acá. Baja la sonda, pasa por este circuito, y este circuito va girando. Y al ir girando, va presionando la sonda y empujando la comida para que le pase al niño. Es difícil de imaginarlo, ¿sí? Pero una vez que ustedes lo observen en taller o lo observen en los hospitales, es más sencillo entender visualmente. Por lo pronto que entiendan el concepto. Mamita, ¿podéis juntar la puerta? Volví a dejarla abierta el Martín. Gracias, mamá. Estos son algunos de los elementos que se utilizan disueltos para poder ir complementando la alimentación de los niños. ¿Ya? Ya. Este es el botón que seguramente decía la señorita Catherine. Catherine, ¿era verdad quien estaba hablando delante? ¿Que cuidaba a la niñita con síndrome de Down en el cotolengo? ¿No? Cuando la pase, cita Javi. Ok. Ya que no está, parece que no. Ok, en el caso de otro tipo de alimentación enteral era a través de las sondas percutáneas o botones de Profe, no podía aceptar la cuestión. Ah, bueno, ese era el botoncito más o Sí, menos, ¿verdad? ese. Ya, ese es un botón gástrico. ¿Sí? Es una gastrostomía, es una comunicación directa desde el exterior hacia el estómago y es de tipo percutáneo, es decir, atraviesa la piel, por cutáneo, piel por piel, atraviesa la piel directamente, no hace el circuito de la sonda hacia el nenini, directo, ¿ya?
En este caso se llaman gastrostomía y son intervenciones que no son altamente invasivas, pero sí requieren un pabellón, son ambulatorias, son rápidas de efectuar. Este botoncito que ustedes ven aquí, tan poquita cosa, son caros, ¿sí? Duran un tiempo, pero son caros. Y permiten también un poco más de comodidad a la hora de administrar las comidas. ¿Sí? Cuando son usuarios que van a estar un tiempo largo utilizando las sondas, se utilizan este tipo de botones, porque permiten una mayor maniobrabilidad, tienen mejor tolerancia, son menos molestos para el niño que no está tratando de sacárselo. ¿Sí? Ok. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Enteral? Sí, profe. Perfecto. Ahora, otro tipo de alimentación es la alimentación parenteral. Aquí hay un detalle que yo no sé por qué dice alimentación enteral. No es enteral, es parenteral. Enteral es hacia el estómago. Parenteral es hacia el sistema circulatorio. ¿Ya? Yo creo que estaban refiriéndose como a la alimentación, una forma distinta de alimentación. ¿Sí? La nutrición parenteral es otro tipo de, otra forma de administrar alimentos o administrar nutrición, no alimentos, administrar elementos nutritivos al organismo cuando el individuo no es capaz de recibir por tolerancia, ¿verdad? Algún tipo de alimento. Aquí no tiene que ver con que el niño o la niña o el individuo tenga dificultades para tragar o que tenga alteraciones a nivel gástrico, sino que más bien es todo el circuito y principalmente está asociado a problemas, por ejemplo, por intestino corto, en que hay una absorción baja de nutrientes o que el intestino está disfuncional y no se puede utilizar, ¿ok? Son situaciones súper concretas en las que el individuo no tiene su sistema digestivo de forma adecuada y por lo tanto no absorbe nutrientes, ¿ya? No los absorbe o no los tolera. En ese caso, lo que se hace es, en el laboratorio, se juntan una cantidad de proteínas específicas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, que determina la nutricionista. Cuento corto. La nutricionista va, hace una valoración nutricional del individuo, ve cuál es el aporte en gramos de proteína, cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de, no sé, azúcares tiene que recibir, cuántas unidades de vitamina C, cuántas de vitamina B, cuántas de D, cuántas de magnesio, cuántas de calcio, cuántas de potasio, etcétera. Saca toda esta información, la manda como receta médica al laboratorio, y el laboratorio, bajo una campana, van a juntar todos estos elementos que dijo la nutricionista, los van a echar dentro de una bolsita de forma estéril, obviamente, y eso, ellos, ¿perdón? ¿Me dijo algo? ¿No? ¿No me dijo nada o me escuchan, chiquillo, o no? Sí, profe, sí se escucha. Ay, que alguien escuchó, profe, no sé qué cosa, y no se le escuchó lo que dijo. Ya. Y toda esta mezcolanza, esta majamama de cosas, se administra entonces después a través de un catéter venoso central. ¿Ok? Este catéter venoso central es un catéter que se debiera instalar en pabellón, también de forma ambulatoria, ¿verdad? Que es un tubo, como un tubito, ¿verdad? Delgado, que ingresa a través de una vena grande, ¿verdad? Una vena subclavia, y se posiciona directamente en la vena cava superior. ¿Qué? O sea, va directamente al corazón. Por eso es importante que este concentrado de nutrientes que se realice se haga de forma estéril, con la cantidad de elementos necesarios, etcétera, porque este alimento, en el fondo, es un conjunto de nutrientes, ¿verdad? Hecho de forma estéril, no le meten la chuleta de chancho molida por acá. No, ¿verdad? Es un preparado, ¿sí? Se mete por aquí y eso se envía a través de el catéter a las distintas partes del cuerpo. Cuando contiene lípidos se protege de la luz porque los lípidos, en este caso las grasitas, son termosensibles y fotosensibles.
Por lo tanto, bueno, todos los nutrientes tendrían que ir más bien de tipo frío, no caliente, obvio, y además protegidos de la luz. Contiene glucosa en concentraciones que puedan evitar la vía aérea, la vía venosa. Por esa razón se pasa en grandes vasos sanguíneos y no por un catéter venoso periférico. ¿Ya? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Yo creo que aquí en este sentido es como fácil poder imaginarlo. En el caso de los niños, para poder mantenerlos hidratados, sobre todo cuando están alimentándose a través de esta sonda, es administrarlos la cantidad de agua que se les indica. Los niños en este caso no van a necesitar tolerar el agua, porque se está administrando directamente por sonda, ¿cierto? La idea es poder hidratarlos para favorecer su proceso. Piensen que están recibiendo los alimentos de una forma que no es la normal. Evitar la deshidratación. En los niños que no reciben sólidos, dar solamente sales de hidratación oral o agua. No utilizar bebidas gaseosas porque evidentemente eso va a implicar primero una coloración y un daño de la sonda que se está utilizando, además que se le está ingresando un elemento irritante directamente hacia la mucosa gástrica, y lo otro que también es súper importante, tiene que ver con los aportes de sodio y de gas que se le administra, ¿sí? Dar a beber al niño tanta agüita como quiera, continuar con hidratación hasta que finalice la diarrea. En el caso de alimentación normal, para evitar la desnutrición, continuar con lactancia materna. Si no recibe lactancia materna, las fórmulas artificiales. Aquí hay un punto súper importante. Cuando el niño está con diarrea y lo llevan al médico, el médico dice, no, suspende la leche, cámbiale la leche a leche sin lactosa, o dale la leche con menos concentración de leche, y eso jamás se debiera hacer, ¿ya? El tema de darle a un niño las leches sin lactosa, al final va a favorecer que el niño no tolere también la lactosa. En el fondo piensen ustedes que la lactosa ay, se me olvida la palabra, chiquillo. Se digiere, ¿verdad? A nivel gástrico, a nivel intestinal, perdón, a través de ciertas enzimas y bacterias que nosotros tenemos. Y en la medida de que nosotros damos lactosa y que tenemos lactasas en el estómago, en el intestino, ¿verdad? Se van a poder ir digiriendo. Si nosotros suspendemos la administración de lactosa, estas bacterias que se encargan de digerir y que viven por la lactosa, no van a existir más y van a empezar con una serie de deterioros a nivel digestivo con distintos alimentos, ¿ya? Si el niño recibe sólidos, dar arroz, fideo, maicenas con carnecita, idealmente de pollo en un principio, que son más digeribles. Evitar frutas y verduras, legumbres y residuos, principalmente porque tienen altos contenidos de fibra, que eso va a favorecer que el niño tenga más diarrea. Y no incorporar alimentos nuevos porque no sabemos qué es lo que puede ser lo que le esté causando. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en pacientes con patología digestiva? Parte 2, sales de rehidratación. En el caso de niños que están con diarreas, ¿cierto? Que necesitamos rehidratar, como les había comentado anteriormente. Hay sales que vienen preparadas y que requieren ser administradas. Hay que seguir solamente las indicaciones que dan ahí. Y se tienen que ir administrando según tolerancia. Si el niño quiere tomar agua, dele agua. Y aquí está un poco de rol del TENSE, la satisfacción de la necesidad. Esto le voy a pedir que ustedes lo lean. No tiene ninguna cosa que ustedes no vayan a entender, chiquillos. ¿Ya? Son cosas que es como de lógica en base a lo que hemos visto ahora. Son esas 3 diapos nomás que les queda pendiente de revisar. ¿Ok? Ya, profe, genial. Voy a pasarles la lista. En la tardecita, chiquillos, acuérdense que tienen, a la hora les aparece en el portal, ¿verdad? Sí, profe, sí aparece. Sí, profe, Ya, sí aparece. Está en el aula. Bien, bien. Para que los compañeros que puedan andar medio perdidos después no digan, ay, que yo no sabía que tenía prueba. Porque todos saben ahora que tienen pruebas. Se los dije también. Se los voy a dejar registrado en el aula. En el aula ya tienen anotado, entonces, para que no me vengan con chiquis, triquis, miquis aquí. Mi papi deja la puerta abierta. Hijo, ¿puedes cerrar la puerta abierta? Ya. Voy a pasarles entonces acá la lista, chiquillos. Bien. Atención, despierten los que estén durmiendo. Paolo Acevedo. Presente, profe. Muy bien. Javier Andrade.
Presente. Muy bien. Santiago Arenas no existe. Valentina de Swain. Presente, profe. Muy bien. Belén Betancourt. Presente, profe. Muy bien. Felipe Carmona. Felipe Carmona no existe. Ana Josefina Carrasco. Presente, profe. Ay, que está dormida. Millaray Carrasco. Millaray tampoco existe. Carolina Carrillo. Tampoco existe. Catherine Castillo. Presente, profe. Muy bien. Denise Catalán. Presente, profe. Muy bien. Paulina Crespo. Presente. Muy bien. Nicolás Díaz. Presente. ¡Despierte! Muy bien. Emma Escobar. Presente, profe. Muy bien. Romina Galás. Presente, profe. Muy bien. Natacha Gallegos. Presente, profe. Muy bien. Matías González. Presente. Muy bien. Nicole Guzmán. Nicole Guzmán. No la había nombrado, por cierto. Nicole Guzmán queda ausente de la lista. Pierre Evia. Presente, profe. Muy bien. Jennifer Huenchuyan. Jennifer. Presente, Jennifer. profe. Bien. Maylin Huenteleo. Presente. Excelente. Rodrigo Jara. Presente, Rodrigo. profe. Muy bien. María José Mella. María José Mella. María José Mella queda ausente de la lista. Jeremías Mora tampoco está. Mario Morales. Mario Morales tampoco está. Nicole Navarro. Presente, profe. Muy bien. Macarena Neira. Presente, profe. Muy bien. Priscila Breque no existe. Caterina Ojeda. Aquí presente. Aquí presente. Muy bien, Jeremías Mora está ahí. Mario Morales. Profe, ¿qué fue eso? ¿Una burla? Sí, po. El presente. Y digo, ¿y qué, Es pero que qué se me pasó? había caído el teléfono y lo recogí en cámara lenta. Ah, eso tiene mucha lógica. Mario Morales me faltó anotar. Ya. Después de presente, como que se estaba apagando la pobre compañera. Magdalena Peralta. Magdalena Peralta. Magdalena. Ya, Magdalena Peralta queda ausente de la lista. Marcela Ramos. Presente. Muy bien. Dafne Reyes. Dafne Denise Reyes Leiva. Dafne Reyes queda ausente de la lista. Francesca Rodríguez. Presente. Muy bien. Paula Sánchez. Presente, profe. Muy bien. Daniela Sepúlveda. Daniela Sepúlveda. Daniela Sepúlveda queda ausente de la lista. Marion Toro. Marion Toro. Marion Toro queda ausente de la lista. Carmen Gloria Torrejón. Presente. Muy bien. Profe, Javiera Valdés. disculpe. Dígame. Dafne Reyes puso presente por el chat. Presente, Javiera Valdés, profe. Presente Javiera Valdés. Bacán. Gracias. Gracias por avisarme a la compañera, por haber dicho presente, pero gracias por avisarme que lo dijo por el chat. Rosa Valdés. Rosa Profe, Elisa. la rosa congeló. Oh. Renata Vallejos. Presente, profe. Bien, vamos a sacar a Dafne Reyes de la lista negra. Ya. Ilian Vigurú. Presente. Muy bien. ¿Y Tabita Villagrán? La Tabita también.
¿Renunció? Ya. Quedan ausentes de la lista, díganme por si acaso estoy equivocada. Santiago Arenas, Felipe Carmona, Millaray Carrasco, Carolina Carrillo, Nicole Guzmán, Jeremías Mora, María José Mella, Mario Morales, Priscila Obreque, Magdalena Peralta, Daniela Sepúlveda, Marion Toro y Tabita, ay, perdón. Profe, yo estoy presente, disculpe. ¿Quién? Marion Toro. Ya. Yo, profe, Felipe Carmona. Importante decir presente cuando uno les habla. ¿Ven que están durmiendo, chiquillos, por Dios? Felipe Carmona está presente. Chúngale. Martín, no haga sonar eso. Felipe Carmona y ¿quién más? Marion Toro. Para sacarlas de la lista. Ya. Ahí quedaron presentes entonces. Roselisa Valdés y Tabita Villagra. Ya, chiquillos, les deseo un bonito día. Gracias, profe, igual. Cuídense harto y que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Bye, bye. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chao, chao.